Casi nadie en Entre Ríos se había percatado de la historia de ese hombre misterioso, al que la gran mayoría solamente conocía de sus movimientos en la ciudad de Victoria, donde residió históricamente. Los ojos de mucha gente se posaron en él a partir de un accidente aéreo. Fue cuando cayó el helicóptero Bell 47 que piloteaba y que estaba guardado en el hangar de la estancia de Villa Celina, en proximidades de Cerrito. Ese 1 de julio de 1998, el hacendado José Beto Rellardo jamás midió con exactitud que hacía exactamente un año que no se utilizaba el helicóptero y más de 15 que no tenía mantenimiento. Y eso podía traer consecuencias. Rellardo tenía 73 años, pero una lucidez envidiable. Contaba con licencia de piloto privado de helicóptero, de avión y de planeador. No subió solo al helicóptero fabricado en 1947 con no más de 500 horas de vuelo que el empresario había adquirido en un remate en plena dictadura militar. Ese día de julio lo acompañó Carlos Alberto Carmona, un piloto retirado del servicio penitenciario bonaerense que tenía intenciones de comprar la aeronave. Apenas despegó el Bell de la estancia se percibió la falla del motor. El helicóptero ascendió no más de 15 metros. Rellardo hizo una brusca maniobra para apenas rozar las ramas de los eucaliptos y los cables de alta tensión que llegaban hasta el establecimiento de su propiedad, pero fue perdiendo altura hasta estrellarse. El Bell se incendió automáticamente al golpear la paleta principal contra la tierra cerca de la tranquera de ingreso al campo a unos 700 metros de la residencia. La explosión no se hizo esperar. El fuego se produjo por la rotura y el derrame del tanque izquierdo sobre el motor caliente, lo que afectó seriamente a Rellardo, que estaba en ese lado, y consumió buena parte de la cabina, el motor y la caja de accesorios. Carmona pudo salir cuando se quebró la burbuja transparente y se alejó del fuego. Rellardo quedó atrapado y recién zafó cuando Carmona lo arrastró hacia afuera tirando de su brazo derecho con la totalidad del cuerpo encendido por las llamas. Lo primero que hizo fue ordenarle a su acompañante que se fuera del lugar de inmediato, porque no lo podía registrar la policía en su informe. Nunca se supo por qué el empresario exigió eso y en esa instancia en que estaba. Cuando llegó el médico policial, se encontró con un panorama preocupante. Rellardo tenía quemaduras de primer y segundo grado en la cabeza, cuello, hombros, ambas manos, dorso, zona glútea y casi la totalidad de las piernas. Su cuerpo estaba afectado en un 75% y aparentaba haber sufrido daños internos por el fuego que había ingresado por su boca. Fue derivado de inmediato al Sanatorio La Enterriana de Paraná y apenas ingresó fue puesto en coma barbitúrico con respiración mecánica asistida. Al día siguiente lo derivaron y fue llevado en avión ambulancia al Instituto del Quemado de Córdoba, con cuyo principal accionista Rellardo tenía una relación de amistad. José Alberto Rellardo falleció el domingo 5 de julio de 1998 a las 15:30 en el Instituto del Quemado de Córdoba, como consecuencia de las quemaduras externas provocadas por el accidente que le cubrían casi la totalidad del cuerpo. Ese mismo día fue trasladado a la morgue judicial y luego a Victoria. Para la mayoría de los victorienses era solamente Beto Rellardo. Algunos pocos sabían que detrás había un perfil casi oculto del hacendado con más de 35 millones de dólares de patrimonio entre campos, propiedades, 3.000 cabezas de ganado, una colección de kayak, camionetas y camiones, aviones y helicópteros, acciones en empresas en diferentes partes del mundo y cuentas en el exterior. La otra parte de la historia ubicaba el almanaque en octubre de 1954. El día 24 de ese mes, Victoria se conmocionó por una tragedia al hundirse la barcaza denominada Victoria Regia y dejar 7 víctimas. Aquel mediodía, María Angélica Calderón viajaba junto
a su hijo Mario. La lancha había partido desde Rosario a las 13:20 con 57 personas a bordo. Todo marchaba bien hasta que un pasajero borracho comenzó a pelear con el timonel, lo que provocó que la embarcación se estrellara y comenzara a hundirse en medio del Paraná. Angélica Calderón tuvo uno de los actos más lúcidos de su vida al arrojar a su bebé de 3 años por la ventana y se ahogó junto con el lanchón. Mario Calderón flotó gracias a su bombacha de goma hasta que varios pescadores lograron rescatarlo. María Angélica, Mario y Gervasio Díaz vivían en la propia estancia San Carlos, en una pequeña casita ubicada a no más de 70 metros del casco principal de la propiedad de Beto Reyardo. Díaz falleció un tiempo antes del accidente náutico de un infarto cardíaco. El hacendado vivía con su mujer, pero también se daba tiempo para desplegar sus dotes de galán y ser uno de los solteros más codiciados de la zona. Y una de sus enamoradas fue María Angélica, con quien tuvo un hijo que nunca supo de su verdadero padre hasta que pasaron décadas. Ese pequeño era Mario Calderón, quien fue criado por sus tíos abuelos hasta que falleció la última de ellos en 1970. Mario creció en soledad y se dedicó a colocar postes de telecomunicaciones. Una tarde, en una zona de campo de Victoria donde estaba trabajando, un vecino le dijo algo que lo conmocionó y marcó su historia. La información en sí, es decir, como un, no sé, revelándome un secreto, Carlos Dosba me contó una vez que yo vine a trabajar, como le decía que mi trabajo es andar por todo el país. En un momento el trabajo me trajo acá a Victoria, a instalar un monocanal con una localidad que creo que se llamaba Pueblito, y vine a hacer esa instalación. Entonces voy a conocer a algún familiar, porque sé que tenía mucho, pero nunca había tenido contacto. Eso estoy hablando de los 40 y pico de años. De los 3 que yo tengo uso de razón, así que me acuerdo cosas de Rosario, hasta los 40 y pico, yo a Victoria no había venido nunca, creo. Y bueno, en esa edad estuve, me dediqué, digo, voy a ver a alguien, algún tío, alguna familiar. Justo me encontré con esta persona, Dosba, un ser excepcional, que ya no está con nosotros. Pero bueno, él fue el que me lo dio como un secreto. Yo como estuve trabajando en esa localidad, en Pueblitos, sí, creo que es Pueblitos, y una persona ahí me dijo, sos igual a una persona de acá, pero sos el calco, me dijo. ¿De dónde naciste? Me preguntaba. Nací, le digo, según documento, Laguna del Pescado, pero no sé, en Victoria nunca estuve. Dice, pues sos igual a una persona, dice, que vive acá, que es un dueño de estos campos, campos cercanos ahí. En el primer encuentro que tuve con Dosba, no me dijo eso. Si nos conocimos, algo, me invitó a comer un asado otro día. Pasó un mes o 2 y yo volví, ya en fin de una visita familiar, no era por trabajo. Y ahí Dosba, mientras preparaba el asado, le costaba a él decirme algo, porque era algo relativo a mi madre, que yo pensaba que mi padre era otra persona. Es decir, y me dice, yo te tengo que contar un secreto, algo, con muchas vueltas, muchos rodeos, algo que me enteré cuando yo era chico, un secreto que escuché que tu mamá le decía a mi mamá, dice. Y le digo, ¿qué me va a decir? ¿Que Reyardo es mi papá? Me salió, no sé cómo, por qué lo dije. Me había quedado con el otro que me contó que yo era parecido. Y me quedó trabajando eso en la cabeza. Y daba, digo, que se puede haber sido, que mi mamá andaba por acá. Ni sabía que mi mamá trabajaba, era doméstica en esa casa, nada, sabía que mi mamá era de Victoria. Y bueno,
me dijo, sí, es eso lo que te quería decir, me sacaste un peso encima, ya te lo conté, qué sé yo, y bueno. Calderón quedó pensando todo el tiempo sobre lo que le contaron, pero no se obsesionó con el dato sobre su identidad. No obstante, se le cruzó varias veces por la cabeza ver la posibilidad de observarlo, aunque sea a la distancia en Victoria, a quien era su padre, para comprobar lo que le decían sobre su parecido. Le dije si se podría ver a esa persona, pero por todo lo que yo escuchaba era como que era un poco, no sé, en esa época a lo mejor decía que era como Yabrán, ¿no? Supongo alguien difícil de ubicar, porque me decía no, que no es accesible, el mismo Dosban, digo, no se puede conseguir verlo, pero no entrevistarme con él, sino por ahí verlo en un café para verle la cara, ver cómo es. Es decir, mi ser reacio a verlo era pensar, digo, que este hombre piense que yo voy a ver si soy su hijo por dinero. Entonces, dejalo, que eso no me interesaba, ¿no? Pero bueno, sí la inquietud de ver por ese parecido que decían. No lo vi nunca, era como difícil de ver. Recién hizo un primer intento cuando le avisaron que Reyardo había tenido un accidente y tuvo que ser derivado de urgencia a un sanatorio del Quemado de Córdoba. Hasta allí llegó Mario Calderón. En un momento, Dosba me dice, vía celular, me llama por teléfono, dice, Reyardo tuvo un accidente y cayó un helicóptero en un campo, dice, él se quemó, dice, tiene quemadura y está en el hospital del Quemado en Buenos Aires. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento, un día viernes fue eso. Entonces a la salida del trabajo, 6 de la tarde, me fui al hospital del Quemado ahí. No había nadie que hubiera llegado accidentado, hacia un accidente de aviación. Pregunté a alguna clínica particular que pudieran llegar gente quemada. Me indicaron un lugar, no me acuerdo cómo era ahora, fui, ahí tampoco había nada. Entonces seguí, eso era viernes, el viernes yo ya tenía un pasaje en avión para el lunes, 6 de la mañana, viajar a Córdoba, por la empresa era siempre viajar mucho, ¿no? El lunes me fui a Córdoba y al mediodía me llama de vuelta Dosba, avisándome que estaba en Córdoba, que se había equivocado en el informe, dice está en el Instituto del Quemado de Córdoba. Bueno, a las 6 de la tarde también, cuando terminé mis tareas, fui hasta el Instituto del Quemado, ahí no hay nadie, me dice. Y una de las enfermeras me dice, pero hay un médico que trabaja en una clínica donde también van personas quemadas, una clínica privada. Entonces, ¿para qué te consulto? Y fue, averiguó y me dijo, sí, hay una persona que vino de Entre Ríos y está internada ahí. Le pregunté el estado, me dijeron, no, el médico no puede decir nada. Entonces me fui a esa clínica y pregunté y me dijeron, no, acá no hay nadie tampoco. Entonces hablé con una persona de seguridad de la clínica y me dice, mira, vamos a mirar el libro de entrada. Digo, porque un médico me dijo que estaba acá y acá me dicen que no hay nadie. Y bueno, miró el libro de entrada y había salido para la morgue ese día. Es decir que nunca tuve... Igual si iba a verlo como para ver, no por otro motivo. Es decir, que era su motivo de poder verlo, a lo mejor tan difícil que era, digo, bueno, lo veo como una visita, miro cómo es y me voy, no había otra. Recién un año después del accidente que derivó en la muerte de Reyardo, Calderón presentó un poder en el juzgado para comenzar el juicio por filiación, asesorado por el abogado victoriense Ricardo Solari. Su decisión de alguna manera desbarató el plan de varios letrados denominados colaterales que ya se habían presentado ante la justicia patrocinando a sobrinos y otros parientes de Reyardo para quedarse con partes de la millonaria herencia. Cuando falleció, me dijeron, mira, es tu padre y no tiene herederos y hay gente que no es la que le corresponde que está usando las cosas. Y bueno, yo digo, ¿qué voy a hacer? No, me dice, vos venís, te buscas un abogado y
y te presentás, que haga un ADN, dice. Pero mira, la verdad, le digo, yo no pierdo un día de trabajo por este tema. Yo estaba en ese momento en Misiones. Le digo, ¿por qué no buscas un abogado? A dos, ¿vale? ¿Por qué no busca? Vos lo trataba de usted. Sí. ¿Por qué no busca un abogado usted? Y me dice cómo se hace un poder, yo le mando un poder y que lo hagas. Y si no, yo nada, no busco abogado, no conozco. Y bueno, él buscó un abogado, que por suerte lo eligió el doctor Solari. Me mandó el doctor Solari una forma de cómo tenía que ser el poder, lo hice colegiar allá en Misiones, y mandé un poder, es decir, como para que y así se dejarlo tranquilo, claro, a Dosba. Y así se inició. Y así se inició. Después en un momento me llamaron para venir a hacer un ADN, una cédula de citación, y bueno, ahí estuve en el cementerio, vi gente que no conocía. En el escenario también apareció una mujer llamada María Angélica Godoy, oriunda de Nogoyá, con una partida de nacimiento que la presentaba como la hija y heredera natural del millonario, apoyada en la rúbrica del escribano Luis Gali, un personaje muy conocido en Gualeguaychú por su habilidad para los chanchullos. Detrás de ellos dos estaban dos hábiles abogados, también siempre vinculados a negocios sucios, Walter Martínez y Mario Negri de Nogoyá, aunque este último al poco tiempo se abrió del juego. En el plan de apropiación, el escribano Gali dijo que 6 meses antes de morir, Regiardo había llegado a su estudio junto a la chica Godoy para decirle que ella era su hija. Después, el profesional no pudo mostrar los trascendentes papeles que argumentó. Sostuvo que se le habían extraviado un día que se le rompió el auto en un viaje a Paraná. No obstante ello, el juez victoriense Raúl del Valle avaló la historia de Walter Martínez y en una resolución histórica por su irresponsabilidad dispuso que pasara a administrar los bienes de Regiardo. Fue el inicio del desguace. Arrancaron con 3.000 novillos y luego siguieron con 996 hectáreas en un campo de Asencamp. En poco tiempo se dilapidaron algo así como $2 millones y lograron acceder a las cuentas de Regiardo en el Uruguay para desviar el dinero del hacendado a bancos de Suiza a través de una sociedad conformada en Panamá con vecinos del barrio de Nogoyá que tenía Walter Martínez. Calderón se hizo las pruebas de ADN y los resultados arrojaron un 99% de coincidencias con José Antonio Regiardo. Una posterior medida cautelar solicitada por el auténtico heredero llevó al juez a desapoderar a Godoy y designar nuevo administrador. A la vez, por la documentación aportada por el escribano Gali, el expediente llegó a la justicia de Gualeguaychú, donde comenzó a tramitarse una causa penal en virtud de las innumerables irregularidades detectadas. Yo siempre pensé que una de las primeras medidas que se debía tomar en esa causa era la extracción de sangre. Tema nada fácil en cuanto a jurisprudencia, doctrina jurisprudencial y demás. Una biblioteca decía que se podía extraer compulsivamente sangre a un impulsado y otra decía que no. Yo estaba convencida de que sí, porque no era hacerle confesar algo a una persona, sino extraer sin ningún daño un fluido y que el fluido hable. Bien, cuando dispongo esa medida fue apelada, pero la Cámara de Concepción del Uruguay avala lo que se había dicho. La jueza María Angélica Pivas ordenó una prueba genética para María Angélica Godoy tendiente a establecer su condición de heredera. La feroz resistencia a que le fueran extraídas muestras de sangre, procedimiento hecho en la ciudad de Nogoyá donde residía, pese a que había fijado nuevo domicilio en Palo Santo, en la provincia de Formosa, poblado que no figura en la guía postal, pero elegido para pedir el traslado del juicio, incluyó escenas que algunos testigos calificaron como escandalosas. Mientras sugestivamente una jueza formoseña planteaba su competencia, lo cual sorprendió a la justicia,
El Servicio Genético Forense del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmaba que Regiardo no fue el padre de la estafadora y por ende ella no era hija suya. Allí quedó al descubierto el fraude. Se la llamó una vez y se preparó todo para no violar ni violentar ninguna garantía constitucional a la imputada, que estuviera la defensa notificada, la parte querellante, obviamente la imputada, el médico forense, teníamos el enfermero legista, que pusieran médico de parte, todas las oportunidades. No vino una vez, no vino una segunda oportunidad, y en la tercera, directamente, previas investigaciones que se realizaron, se sabía que estaba en su domicilio y allí se destacó con un mandamiento al lugar donde se encontraba, junto con una comitiva desde aquí por el médico forense, enfermero, y se le pedía que fuera en el efector público. En el hospital del lugar estaba el médico forense de esa jurisdicción. Primero fueron a notificarle de la medida que se iba a hacer, se resiste, incluso creo que se encierra en la casa y demás, pero ya previsora de que esto podía llegar a acontecer, se iba con una orden de un pedido que destacó el juez de la jurisdicción de su domicilio de allanamiento a los fines de ser conducida por la fuerza pública de ser necesaria para la extracción de sangre en forma compulsiva. Lo que sí se realizó, con el resultado que todos sabemos que era 0% de correspondencia biológica respecto a su patrón con el de Regiardo. O sea, no había ningún vínculo biológico. Yo creo que subestimaron a la justicia. Ya en alguna oportunidad en la provincia había salido algo bien en torno a una persona que fallece con muchos millones o millonario, como quiera decirle, sin herederos. Sabemos que esa fortuna, en el caso de no haber herederos forzosos, va a pasar al Estado. Yo creo que este caso indudablemente fue muy bien estudiado. Buscaron, y digo que la buscaron a la presunta heredera porque hubo una investigación previa por parte de uno de los imputados, entonces su abogado, en la propia jefatura de policía, pidiendo, del prontuario de la madre de la imputada, yo creo que, no sé si alguien lo sabe a esto, pero esto fue así, de cualquier manera están todas las constancias, cuál era el grupo sanguíneo de la mamá. Una cosa que parece una nimiedad, pero adquiere ribetes muy relevantes. Seguramente un bioquímico por ahí me corrija, pero creo que es el método A o B. Es decir, yo no puedo tener una heredera y atribuírsela a un millonario si después resulta que la sangre no corresponde. A ver, para decirlo de una forma más simple, si Regiardo hubiera sido A, la supuesta madre de la imputada era B, no podía ser A. Entonces, AA no puede ser B. Bueno, entonces eso era liminalmente y antes de cualquier ADN. Es el primer paso. Ya sabíamos por el accidente que le costó la vida a Regiardo que teníamos su grupo sanguíneo y además en otras documentales y demás. ¿Sí? Uh-huh. Lo que no teníamos era lo que ellos no tenían era el grupo sanguíneo de la mamá. Ella lo desconocía indudablemente y empezaron a averiguar. Eso es una de las cosas que llamaba poderosamente la atención. ¿Para qué necesitaba el grupo sanguíneo de la madre? Si con él había tenido a la hija, María Angélica. Pero hubo muchos pequeños detalles donde se subestimaron. Por ejemplo, el tema del prontuario de Regiardo. Este es un dato que no ha trascendido, bueno, yo es la primera vez que hablo para un medio, así que por mi boca no trascendió, si bien está en el expediente, obviamente, y es una importantísima prueba documental, que le jugó en contra. Cuando ya veían que por el tema del ADN no
iban a poder hacer absolutamente nada porque habíamos reservado suficiente material genético para cualquier contraprueba posible y demás, aparece una prueba documental. La defensa del entonces escribano imputado, para aquel entonces, presenta una fotocopia del prontuario de Reyardo ante la Policía Federal Argentina. Claro, el hombre sacaba muchos pasaportes que los tenía que renovar, incluso por sus intensos viajes y demás. Bueno. En esa fotocopia aparecían rigurosamente los datos de Reyardo y luego, en cuanto a hijos, aparecía el nombre de María Angélica. Godoy Reyardo, Reyardo Godoy, no recuerdo en este momento, pero aparecía como una hija declarada. Pero algo me llamó poderosamente la atención. Esto venía de la Policía Federal, calle Moreno, de Capital Federal. Y yo sabía perfectamente que de allí no podía salir esa documental porque, como magíster en Derecho y Magistratura Judicial, tuve una intervención muy activa en cursos y demás que hacíamos en calle Azopardo. Y yo sabía que en el segundo piso estaba todo lo que era cuestión documental y demás. ¿Sí? Entonces era imposible que viniera de Moreno. Estaba firmado por un oficial subcomisario, de calle Moreno, a donde auspiciaban que en caso de desconocerse la autenticidad de dicho documento se oficiara allí. Era imposible. Cuando, una nota de color, cuando traen esa documental, el abogado defensor del escribano lo trae con un sobre. Y ese sobre tenía ese sello de Moreno. Y estaba dirigido al abogado, no estaba dirigido al escribano. ¿Sí? Esto porque en la declaración del escribano no condice con esta circunstancia que estoy haciendo saber o poniendo en conocimiento. En Azopardo libramos un oficio pidiendo directamente el prontuario de Reyardo, el original. Y para eso comisioné un comisario general de Paraná para que tramitara y diligenciara este oficio. En realidad, un exhorto pidiendo que el juez interviniente allí le mandó un esfuerzo enorme conseguir y se logró el original del prontuario federal de Reyardo. En realidad no fue una sorpresa. Cuando se ve el original, la parte superior, obviamente estaban todos los datos perfectos, igual a la parte superior de la fotocopia presentada. Pero en la parte inferior del prontuario, nada decía sobre la existencia de descendencia alguna. Estaba en blanco. No sé si estaba como tachado, pero no había ninguna inscripción. Creo que sí que había una. Pero en la que nos habían presentado sí figuraba María Angélica. ¿Qué había sucedido? Y qué tentáculos fuertes, ¿no? Habían tenido acceso al prontuario originario. Le habían sacado fotocopia y en una suerte, pero de perfecta composición, habían añadido esto que estoy diciendo, que Reyardo tenía una hija. Fotocopia y se presenta. El original vuelve a su lugar de Azopardo. Si uno tibiamente hubiera dudado o se hubiera convencido en la veracidad de esto, se quedaba ahí, o hubiera dudado un poquito e iba a Moreno, alguien en Moreno estaba esperando prestamente, seguramente para confirmar la autenticidad de esto. Pero a veces el camino más difícil es el que más sirve, siempre en la vida. Entonces, Azopardo. Y ahí estaba. Esa prueba se cae.
El de allá me llamaba y me decía, doctora, no nos quieren entregar nada, no nos quieren entregar nada. Claro, se estaba poniendo en evidencia que había corrupción. Alguien le fue infiel a la fuerza. Cuando hablé le digo, mire, a mí no me interesa el escándalo como nunca me interesó en la vida. Ustedes depuren al traidor que tienen adentro. A mí lo que me interesa es el original del prontuario de Regiardo, nada más. Pero ¿cómo será que esta estrategia armada, totalmente corrupta y miserable, por ahí escapaba a la inteligencia del escribano, que es muy inteligente, porque cuando declara da una versión de los hechos totalmente distinta? Dice que él se había contactado con un comisario, siempre daba apellidos de personas que no se podían contactar porque habían fallecido. Era imposible. Que hablando una noche y demás me dijo, yo te puedo ayudar y te puedo traer tal cosa. Y así apareció en manos de él. La jueza Pivas procesó a Martínez, Godoy y Gali por defraudación y elevó a juicio la causa para que fuera juzgada por el Tribunal de Gualeguay. Pese a la contundencia del procesamiento redactado por Pivas, Walter Martínez, que era el único vocero de los imputados, siguió paseando por todos los medios para tratar de descalificar los elementos de la jueza y llegar fortalecido al juicio, que se extendió por varios días y madrugadas. Algunas cosas me llamaron la atención. Bueno, creo que la nota de color más importante que tuvo fue la desaparición del cadáver, ¿no es cierto? Cuando se iba a hacer el ADN, porque el ADN era reclamado que se hiciera nuevamente, ya se habían hecho 3 ADN. Y Walter Martínez, que era el abogado acusado, reclamaba que se hiciera de nuevo el ADN, que se hiciera porque era nulo, porque era falso. El tribunal accede a hacer el ADN, se trae el féretro de Regiardo de Victoria y la resulta de esto fue de que estábamos todos, el médico forense, el tribunal, todos en la morgue de Gualeguay, los abogados de una parte, de la otra parte, las partes, los acusados. Y cuando se abrió el cajón no estaba el cuerpo de Regiardo, ¿no es cierto? Eso que se lo habían robado indudablemente, ¿no es cierto? Y la expectativa era de Martínez era que se cayera la causa por no estar el cuerpo. Eso no pudo ser porque había material cadavérico reservado en el cuerpo médico forense y se hizo el ADN. A mi juicio no era necesario, pero bueno, tanta garantía que se le da, ¿no es cierto? A mí otra cosa que me quedó de esa causa como moraleja para toda la actividad profesional es cuánto puede insistir la perfidia. O sea, alguien que comete un crimen y que sigue proclamando su inocencia, ¿no es cierto? Como lo hacía Martínez en ese momento, a boca partida, planteó 50 nulidades, planteó recusaciones, no, 50 no es un decir, eran 50, recusaciones de los jueces, denuncias, que decía que iba a ir a los organismos internacionales, a la Suprema Corte, etc. Y uno siempre tiene un temor en estas cosas de conflicto, y es que el sistema está preparado para procesar una cantidad determinada de maldad. A veces cuando la maldad es mucha, empasta el sistema. Empasta y lo atora, y el malo, el que hizo el daño, sigue adelante, puede seguir adelante y el sistema ya lo pierde porque no lo puede investigar o no puede creer lo que está viendo el mismo sistema, o no puede procesarlo o no lo puede condenar. Hubo hechos muy fuertes durante el proceso, incluso circunstancias que se lograron probar que no son tan normales, digamos. Se llegó a pruebas muy importantes y que generalmente pasaron dentro de los propios actos de las audiencias, ¿no? Esto que yo comentaba del ADN inicial a la supuesta hija, que luego se descubrió que no era, es relevante porque lo que pasó es que, en realidad, si uno va al fondo de la cuestión, lo que se planteaba era que había habido una falsificación del reconocimiento como hija, o sea que era un documento falso, cosa que la pericia muy claramente estableció que eran todas fotocopias fotocompuestas que se habían ido sumando para
de alguna manera incluir la firma de Regiardo en un documento que no era tal, que era falso. Con lo cual, en realidad, la parte de la documentación era lo más importante. Pero claro, lo que causaba el impacto eran las pruebas biológicas. A pesar de que, insisto, si se analizaba bien, la falsificación tenía relación directa con la intervención que había tenido el escribano y todo lo que los peritos pudieron descubrir en relación a la maniobra para generar un documento falso. Este es un caso de manual en la cual los malos no se salieron con la suya, así que se hizo justicia pese a toda la, ya te digo, a toda la lucha, a todo el esfuerzo. Yo creo que estuvo muy abroquelado el equipo, digamos, técnico que lo defendía Calderón y el Poder Judicial creo que estuvo a la altura de las circunstancias en todos sus estamentos, tanto la justicia de instrucción de Gualeguaychú, la apelación de la instrucción en Concepción del Uruguay, el Tribunal de Juicio en Gualeguay y después los tribunales superiores, ¿no es cierto?, el Superior Tribunal y la Corte Suprema. Creo que todos estuvieron a la altura de no entrar en la chiquita por donde se puede escapar siempre, ¿no es cierto? Siempre el pérfido juega hasta a fondo, hasta último momento, tratando de zafar. Porque creen eso, ¿no es cierto? En definitiva, creen en la inmoralidad, creen en el delito. Pero también durante la audiencia pasaron cosas muy fuertes y que también quedan un poco en el anecdotario. Todo era típico en este proceso. Yo recuerdo que nosotros cuando hicimos el alegato, hicieron todas las partes su alegato, la prueba era tan copiosa y era tan complejo toda la maniobra, yo creo que alegué a las 3 de la mañana. Y el alegato final, que siempre es de la defensa, terminó cerca de las 6 de la mañana. Estoy seguro que salimos de día de tribunales. Y bueno, fue algo que yo nunca había vivido y que es muy atípico en nuestra profesión pasar por una situación así. En esas audiencias, además, llegaban convocados testigos, que supuestamente venían a fortalecer la posición de la defensa y que frente a la tamaña prueba y a la situación que se vivía, la repercusión, se sinceraban cuando se sentaban frente a los jueces. Y por ejemplo, quienes eran testigos de actuación en esa escritura supuesta de reconocimiento de hijos, decían, ahí mismo me pagaron para firmar esto. Yo no había estado, yo firmé después y recibí dinero. Cosas que, claro, en el momento, el murmullo que se generaban en las audiencias, por supuesto, los imputados no tenían ninguna reacción, ¿no? Ni el escribano, ni el abogado, bueno, ninguno de quienes protagonizaron toda esa maniobra y que finalmente fueron condenados. Otra cosa que me quedó es cuando Gali se quiso hacer pasar por sordo. Es decir, el escribano Gali, cuando empieza el juicio, va y se sienta, ¿no es cierto?, ahí en el lugar de los acusados, y el presidente de la causa, que era Rolando Cirigliano, le dice, mire, este escribano tiene que estar atento a todo lo que se dice. Entonces Gali le dice, ¿cómo? Le dice, no, que tiene que estar atento. ¿Cómo? Y cada vez más fuerte. Entonces dice, no escucho porque soy hipoacúsico, no escucho nada de lo que me dice. Entonces le gritaba, a mí me hacía acordar a una serie que había en mi época, que se llamaba el Superagente 86, Maxwell Smart. Estaba una cosa llamada el cono del silencio, que hablaban con el jefe y gritaban, ¿viste? Tenían que gritar. Entonces le decía, usted está acusado por una falsificación. Ah, bueno, ¿qué? Le decía. Y después le suena el celular a Gali. Y tenía unos celulares que había en esa época que iban creciendo el sonido, ¿viste? Empezaban más despacio y empezaban a sonar cada vez más fuerte. Y él estaba en medio de todos los acusados y todos los abogados, que eran como 8 personas. Entonces todos lo miraban y le hacían señas. Y él hacía como que no escuchaba, me decía, aturdido, toda la sala aturdida. Y después va un testigo, que no me olvido más, el testigo Firpo, un testigo bastante afín a las defensas, y dice que se acordaba de cuando lo había visto a Gali por primera vez. Dice, me acuerdo la presencia del escribano, dice, el traje cruzado, gemelo de oro, zapato de 2 colores, y Gali seguía la declaración y hacía así. Entonces le digo al tribunal, ve que escucha las ponderaciones, las acusaciones no las escuchaba, las ponderaciones
Sí. Hubo muchas declaraciones, por ejemplo, durante el proceso, cuando ya esto se había iniciado en cuanto a las denuncias, se vendió un campo. ¿Mm? Y ya en el expediente de la sucesión, ese campo ya no podía venderse, ya había medidas cautelares de frenar cualquier disposición de bienes justamente para que no se involucrara a terceros de buena fe, que no se generaran transferencias de una manera de insolventar ese patrimonio, o sea, de desprenderse de bienes y hacerse dinero. Cuando ya, como digo, las denuncias ya estaban promovidas, ya había estudios de ADN, y entonces en la sucesión, el juez de la sucesión determinó que tenía que frenarse una inhibición general, no podían tocarse los bienes. Sin embargo, se hicieron escrituras con posterioridad. Claro, cuando fueron convocados al proceso quienes intervinieron, se les exhibían las piezas y decían, pero este expediente no es el que yo vi. O sea, había otros expedientes o simplemente se hacía el recurso, no recuerdo quién de los colegas decía, una especie de recurso de arrancatoria, o sea, arrancando la pieza donde estaba la prohibición y sustituyéndola con cualquier cédula sin importancia, y de esa manera avanzar en operaciones que, bueno, también quedaron muy expuestas cuando quienes eran compradores llegaron y dijeron, pero nosotros no sabíamos nada, solo nos dijeron que esto estaba resuelto a favor de la supuesta hija. Si bien pensá que nosotros ahí lo que estábamos investigando era una maniobra para de alguna manera generar un reconocimiento de una hija que no era tal para acceder a la herencia, lo que había por detrás también era que al mismo tiempo había un hijo que no había sido reconocido, pero que ya había un montón de testimonios acerca de que era el hijo, y bueno, finalmente en la filiación se descubrió y pudo presentarse en la sucesión y ser declarado como único heredero, que seguramente no estaba en cabeza de quienes habían generado la maniobra, que eso podía aparecer. Ellos de alguna manera estaban pensando en una sucesión, digo, vacante. No era vacante porque había otros parientes colaterales, pero no había un heredero forzoso como era otro, al menos no lo conocían ellos, ¿no? Como era otro hijo. De manera que aparecían testimonios durante las audiencias de personas que conocían la existencia de ese hijo real y que de alguna manera le daba también un marco a que estábamos frente a una hija que no era tal, que había sido solo una maniobra de defraudación, cuando en realidad sí existía un hijo todavía no reconocido, ¿no? De Walter, ¿qué podés decir sobre su personalidad? Bueno, a mí me llamaba la atención la actitud, ¿no es cierto? Como una actitud que realmente si uno no conocía bien, si no había visto bien los elementos y no sabía bien cuál era la magnitud de la defraudación y de la falsificación y de la mentira, disparaba para adelante todo el tiempo el tipo. Es decir, era una huida frontal permanente. Entonces, reclamando justicia, reclamando la intervención de los organismos internacionales. Entonces, esto es lo que yo te decía recién. Vos decías, pucha, ¿podrá el sistema procesar toda esta actitud? Porque hay una frase de Bertolt Brecht que dice, todavía es fecundo el vientre que engendró lo inmundo. Así termina una obra de teatro que se llama El ascenso de Arturo Huy, que es una especie de Hitler Arturo Huy. Bueno, no importa. Voy a decir, che, esto realmente le van a dar una medalla a este tipo, porque una cosa que iba para adelante. Y bueno, ya te digo, no fue así, no cruzó, pero fue una cosa muy marcada. Hubo un estudio muy minucioso de las cuestiones notariales, hubo pericias notariales, la cuestión de... ¿Por dónde crees que fue la clave para que se resuelva y se llegue a buen Me parece que la clave para que se resuelva esto fue técnicamente desde lo notarial, porque está lleno de reglamentaciones que a raíz de una pericia en la que intervino el escribano Miguel Silio, que trabajó Emilio Pauletti también en el planteo de la pericia mucho, se hizo un análisis de todos los aspectos que tenía una escritura que pasa por idas al colegio escribano, idas al banco, cuestiones, atestaciones, inscripciones en distintos libros. No te olvides que Gali dijo que tuvo 3 historias
3 historias distintas contó sobre cómo se le había perdido el protocolo, se le voló el protocolo cuando agarró. Una de las historias me acuerdo que decía el paso a nivel ahí de enfrente al cementerio de Gilbert, que él tenía un Ford Galaxy y se le abrió el baúl y vino un ventarrón y se volaron las hojas por los campos y volaban las hojas de protocolo notarial, pero él tenía una escritura porque, a ver, a él le piden el original de la escritura y manda una fotocopia. Entonces le dicen, no, el original queremos. No, lo perdí. Y ahí empieza la historia, ¿no? Se cuenta 3 historias distintas de cómo se voló el protocolo. Y eso creo que es lo que técnicamente es una cosa bastante tediosa, pero que vamos a decir, lo traba al hecho, ¿no? Al hecho en sí, a la falsedad en sí. Después, lo que le pone color es los ADN, porque los ADN, si bien en un reconocimiento no son fundamentales porque vos podés reconocer a alguien que no es tu hija, lo que pasa es que la chica, hasta la hija, la hija falsa hija, aseguraba que era verdaderamente hija y que había ido, que el papá le había dicho que estudiara, que una cantidad de cosas, ¿no? Cosas muy locas. El alegato de Carrasa me pareció muy significativo precisamente por un montón de referencias que él hacía de cultura general, ¿no es cierto? Que eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque da la pauta a una visión del colega, a quien, bueno, yo también aprecio y he estado con Darío, fíjate, en la vereda enfrente y en la misma vereda. Amén que hace llevadero un debate, pero además da una visión universalista que él tiene del derecho. Que eso está bueno también. Creo que mi alegato puede haber empezado 6 de la tarde y terminar 9 de la noche. Y así que imagínate los alegatos posteriores, ¿viste? Pero sí, fue en ese sentido, jamás me tocó una situación como esta. Ocurrieron muchas cosas en las audiencias que son casi repetibles, que no se van a volver a dar probablemente en mi carrera, y también es una de las más importantes porque la finalización del proceso no solo determinó las penas de prisión que se dieron a los imputados, a quienes habían sido autores de esta maniobra de defraudación, con la falsificación y demás, sino que además un trasvase de la justicia penal a la justicia civil, porque la anulación de esos documentos falsos hicieron que la supuesta hija fuera borrada de la sucesión. Y al mismo tiempo permitió el ingreso como único heredero del verdadero hijo que la justicia civil había determinado por una filiación que era realmente el hijo biológico de Regiardo. O sea que se cerró una etapa y todo confluyó a un resultado muy valioso, y eso en delitos como se llama de guante blanco, tan finos, donde hay maniobras realmente que fueron analizadas y fueron llevadas a cabo muy minuciosamente, a pesar de que errores existieron y que permitieron llegar a las condenas, se llegó a un fin muy valioso. Y bueno, haber formado parte como querellantes, pero junto con todos los organismos judiciales que intervinieron, que hicieron un papel brillante, es una de esos finales buenos a los que uno aspira cuando se dedica a esta profesión. María Angélica Godoy, quien decía ser hija del hacendado Regiardo, fue condenada a 4 años de reclusión por el Tribunal de Gualeguay, al igual que el escribano Luis Gali. El abogado de Godoy, Walter Martínez, fue sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión. Los jueces determinaron que Godoy cambió su identidad para heredar la fabulosa fortuna, mientras que el escribano y el abogado fueron acusados de haber fraguado los papeles necesarios para hacer pasar a la mujer como hija del estanciero. Todos terminaron presos en cárceles enterrianas. Godoy volvió a ser docente cuando salió en libertad, pero en las redes sociales sigue mostrándose con el apellido Regiardo. Walter Martínez continuó negando los hechos y Gali falleció a fines del año pasado después de una intervención quirúrgica que se le complicó con el correr de los días. Cambié, lo tomé distinto, me involucré más porque vi que ya había gente que la vi en un tribunal, que la estaban juzgando,
que había falsificaciones, ya vi cosas, ya me interesé más. Antes yo al doctor Solari le di total libertad de que él hiciera y deshiciera todo lo que hiciera falta, porque yo no estaba, y aparte uno escuchaba cosas, porque el doctor Solari sí que era lucho. Él me decía, cada vez que hablaba se encontraba con problemas, piedras en el camino, la justicia es lenta, sí, hay cosas que uno escucha o ve que un hecho, hay un ilícito demostrado, pero por ahí, por cosa de la justicia prescribe. Digo, no puede ser, ¿cómo son las cosas así? Pero no por esto solo, por cualquier cosa, ¿no? Cuando hay un delito, hay un delito. Uno ve que se va el tiempo, que se hace todo muy largo, ve que la justicia, dicen que cuando la justicia es lenta no es justicia. Mario Calderón recuperó su identidad, pero nadie le retornó buena parte del patrimonio de su padre, que dilapidó la banda de Walter Martínez, que sigue disfrutando de campos y propiedades que consiguió con el dinero robado a la herencia. Calderón Reyardo tuvo que vender campos para pagarle a los abogados colaterales que se presentaron por sobrinos del hacendado, que no tenían nada que ver con el fallecido y que la justicia, aunque cueste creerlo, les hizo pagar honorarios millonarios en este proceso. Nadie del Poder Judicial le exigió explicaciones al juez del Valle sobre las decisiones que tomó en un principio y que tanto daño le provocaron al único heredero de lo que debía recibir del millonario hacendado. Nunca se investigó quién se robó el cadáver de Reyardo, pese a que era claro quién estaba detrás de la maniobra. Calderón espera que la justicia le permita acceder de una buena vez a dineros que su padre tenía en el Uruguay y a aquellos que Martínez también desvió a cuentas en Suiza. Hace más de 10 años lo viene reclamando, pero siempre termina chocando con la burocracia judicial de este país y del exterior, como si ya no hubiera sido suficiente todo lo que pasó en esta historia.